Los niños pueden pasar a su clase. No se olvide de orar por nuestros hermanos. Este es un tiempo, un cambio de clima. Muchos están enfermos. Oren por ellos, por sanidad, para que el Señor pueda mantenerlos saludables. Necesitamos mantenerlos en oración. Dios es fiel y nos ha permitido estudiar su palabra, este libro de Daniel, por 12 semanas. Él es bueno y nos ha mostrado muchas cosas importantes. Y algo que he podido ver es que todos estamos en exilio, todos. Porque esta tierra es pasajera, porque nuestra morada no está aquí. Y eso me recuerda a la historia de una muchacha muy inteligente, joven, que salió de su país y lo dejó todo por amor. Tuvo que pasar muchas adversidades, dificultades para llegar a ese destino final, donde iba a tener un encuentro con el amor de su vida. Llena de ilusiones, nada la detuvo, nada. Superó toda prueba, toda amenaza, persecuciones. Dejó su hogar, dejó su familia, dejó su profesión para encontrarse con su amado. Pero no sabía que se iba a encontrar con algo mejor y eterno, la salvación. Y todo lo que ella pudo pasar, no lo hizo en sus fuerzas. Sin saber, lo hizo en las fuerzas de Dios. Las fuerzas que necesitaba, la inteligencia que necesitaba, la sabiduría, la astucia, el valor, todo lo otorgó Dios. Durante esa travesía, Dios la ayudó. En esos momentos de angustia, había una mujer a su lado, todo el tiempo, apoyándola, ayudándola. Sin darse cuenta, hasta el día que llegó a su destino final, fue el último momento que le vio a esa mujer. Nunca la volvió a ver. Posiblemente un ángel de Dios cuidando de esta mujer. Nunca la abandonó. En su exilio Dios la protegió. Y hoy está sentada aquí, adorándole a Dios. Porque a Dios le ha placido de esa manera. Porque Él tiene un plan para todos. Porque Él da fuerza, da protección, da sabiduría. Todo lo que necesitamos para alcanzar la vida eterna en Él. Hoy se regocija en el Señor. Y lo sé porque es mi esposa. Pero es triste ver cuántos ignoran, tienen ingratitud en sus corazones. Hay desánimo, hay apatía con las cosas del Señor. Son algunas actitudes que vemos en nuestro entorno. La cosmovisión bíblica está muy lejos, cada día más lejos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de su asamblea? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? Necesitamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? Pero es importante tener en cuenta que sin fe nada podremos hacer. Y lo más triste es que sin fe no podremos agradar a nuestro Dios. Nunca podremos agradarle. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos fe. ¿Y cómo vamos a obtener la fe? Escuchando. ¿Y qué necesitamos? Escuchar la palabra de Dios. Oíd la palabra.
escuchar la palabra. Cuando nosotros vemos a Daniel, un profeta del siglo VI antes de Cristo, y vemos cómo la fidelidad de Dios se sostiene en su palabra cuando navegamos en este libro. Y hoy quiero presentarles un compendio sobre todo de las bendiciones que vemos en el libro de Daniel, pero en este contexto actual. Y también cómo podemos ver a Cristo en Daniel, a nuestro Salvador. El título del mensaje es ¿cómo podemos mirar a Cristo en Daniel? El Antiguo Testamento, la Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo Testamento estos libros apuntan a Cristo de distintas maneras. Y el Señor se los dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas 24:44, lo podemos ver, donde nos dice que la Escritura testifica de mí, que el Señor les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse. De una manera indirecta, implícita, sí. Porque vemos muchos personajes, escuchamos sobre eventos, sobre lugares y mucha simbología con un propósito que nos lleva, que nos apunta a Cristo. ¿Es posible mirar a Cristo en el libro de Daniel? Por supuesto que sí. Y de muchas maneras, los eruditos nos enseñan que hay varios caminos o métodos que nos ayudan a mirar a Cristo a la luz de las Escrituras. Un autor, Sidney Greidanus, nos da algunos caminos, como primero la progresión histórica, redentora, la tipología, la analogía, entre otros. Y el libro de Daniel nos enseña, nos muestra esa fidelidad del Padre, de Dios. Nos muestra esa soberanía de nuestro Padre Celestial. Nos muestra el amor incondicional, el cumplimiento de sus promesas. El Dios de Israel nos muestra el Dios que protegió a su pueblo en toda adversidad, el Dios de justicia que no pasa por alto el pecado. Podemos ver todo esto. Y hay un propósito para hoy, que ustedes puedan ver las dádivas divinas, los regalos de Dios para sus hijos, para los creyentes. Primero, el Padre provee inteligencia y sabiduría. Dios. Cuando Israel estaba en un periodo de exilio, se encontraba en Babilonia, Dios los entregó al rey Nabucodonosor, nos dice en el primer capítulo. ¿Por qué? Dice que el primer versículo que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. ¿Qué nos muestra esto? Dios permitió, el plan de Dios los envió a un pueblo en exilio. ¿A quién más envió Dios? ¿Quién envió a Cristo Jesús a una tierra pecaminosa? El Padre lo envió. Y cuando nosotros vemos cómo Dios envió al pueblo, Dios permitió, Dios se los entregó, porque eso dice la palabra, nos muestra el control de Dios. Vemos el plan de Dios, que Él tiene un plan y que lo va a cumplir. Y Pablo se los dijo a los romanos en el capítulo 11:36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, del Padre. Algo más, vemos en ese capítulo cómo este rey Nabucodonosor pidió que le trajeran hombres jóvenes de la realeza, apuestos e inteligentes. Y entre estos jóvenes, ¿quién estaba? Entre estos jóvenes estaba Daniel y 3 de sus amigos. Y estos jóvenes eran inteligentes, tenían sabiduría como ningún otro hombre, eran jóvenes sabios. Pero ¿quién les dio la inteligencia a estos jóvenes? ¿Quién les dio la sabiduría a estos jóvenes? Si de Él es todo,
Si de Él procede todo, Dios los había dotado de sabiduría para cumplir sus propósitos. Las dádivas divinas, los regalos de Dios, los dones que usted tiene, Dios se lo ha entregado. ¿Pero para qué? Se lo ha entregado con propósito, para que su plan se cumpla, cada cual en su área. Cada cual tiene un don. Cada uno de ustedes, mi amado hermanos, tienen un don. Muchos tienen muchos dones, no solamente uno, pero con un propósito para que se cumpla un plan divino en su vida. Y usted tiene que mirar y recordar y verse cuál es mi don, qué tengo. Le aseguro que usted va a encontrar más de uno. Más de uno. Pero ¿qué estoy haciendo con estos dones? ¿Para qué me sirven? ¿Estoy usándolos? ¿No los estoy usando? ¿Qué estoy haciendo? Es necesario autoexaminarse cada mañana, porque hay algo en usted que Dios lo quiere usar para sus propósitos. Y Él lo va a usar. Lo quiere usar. Daniel y sus amigos estaban en ese plan divino, pero no solamente ellos, también los enemigos, porque Dios está en control de todo. Sus enemigos pudieron ver ese poder sobrenatural en el Dios de Daniel. Los enemigos, y pudieron reconocer ese poder de Dios, del rey soberano, del Dios de Israel. Daniel, este joven, pudo interpretar el sueño del rey. Tenía una inteligencia, una sabiduría más allá que los magos de Babilonia. ¿Y qué sucedió cuando él interpretó este sueño? Recibió una recompensa, dice la Escritura. ¿Qué Daniel? Nabucodonosor, este rey pagano, estaba sorprendido. Estaba sorprendido y se postró ante Daniel y le dijo en el capítulo 2, versículo 47, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. El nombre de Dios fue glorificado por un rey pagano. Sus ojos, sus oídos, su mente, sus labios fueron abiertos para poder ver lo sobrenatural de Dios, para poder escuchar el mensaje de Dios, para poder alabarle al Dios de Israel. Daniel había sido dotado de una sabiduría especial, de una inteligencia que todos la necesitamos. Y si necesitamos sabiduría, necesitamos abrir nuestra boca, como lo dice Santiago, y pídale al Señor. Dígale al Señor que le dé sabiduría. Santiago 4:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Pida sabiduría, que Dios se la va a dar, pero no dude, crea en ese poder de nuestro Señor y que Él es esa fuente para poder darle lo que necesita. Como esa joven que dejó su país, tuvo que pasar grandes pruebas para estar con su amado, sin imaginarse que Dios tenía algo mucho más grande para ella, mucho más grande para su vida. La estaba esperando su salvación. Pero no solamente sabiduría, inteligencia, hay algo más. También Dios provee posición. Él provee inteligencia, sabiduría y Dios provee también posición.
¿Cuál es su posición? Pregúntese, ¿cuál es mi posición? ¿A quién represento en el reino de los cielos? La palabra dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios, que somos mayordomos, hermano. Cada uno de nosotros somos mayordomos, representantes ¿de quién? Del rey. ¿Pero cuál rey? Del rey de reyes, del rey soberano, del Señor de señores. Y Daniel no solamente recibió sabiduría, inteligencia, él recibió una posición, hermanos. Piensen en esto. Dice que el rey lo puso en una posición prominente y que le colmó de regalos y que lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia. A este joven. ¿Quién lo hizo? Dios. Y en el capítulo 2, versículo 21 dice que Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. Dios es el que te pone en una posición. Dios es el que te saca. Es Dios, es el que obra. Él es el que está en control. El hombre anhela posición. El hombre quiere ser exaltado. El hombre quiere ser visto. Todo el tiempo busca. El hombre en el mundo pelea por llegar. Se esfuerza por esa posición. Trabaja toda su vida por mantener un estatus, por mantener una posición. Quiero recordarle que la posición que Dios le ha dado a usted es la más alta, la más honrosa. No existe en el universo otra como esta. Ni el rey Felipe de España, ni Ramá X de Tailandia, ni ningún rey del Medio Oriente, ni de Asia, tienen los privilegios que usted tiene al ser un creyente. Ninguno de ellos, porque usted ha sido escogido por amor para servirle al único Rey eterno. Los otros, pasajeros. Daniel tuvo una posición alta. Pensemos en Jesús. Cuando recordamos y miramos esa posición en la que estaba Daniel, ¿a quién nos apunta? A una posición mayor. ¿Cuál? La del Salvador, la del Hijo de Jesús. El Señor dijo, el Padre me ha dado autoridad. No, toda autoridad sobre la tierra, rey de la tierra, sí, muchos. Pero Él dijo, toda autoridad sobre la tierra y el cielo, hermanos. Esa posición de Jesucristo, no hay otra más alta. Y Daniel nos apunta ya. Pensemos en ese Rey, Señor y soberano. Pablo les dice a los romanos, ahora bien, capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios, ¿quién? Dios, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios llama, pero hay un propósito, hermanos. Dios da dones, pero hay un propósito. Han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que los justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién? Dios lo ha planificado de una manera perfecta, gloriosa, soberana. Dios es Él. Pero Dios no solamente da inteligencia, sabiduría, también nos da, no solamente posición, nos da también protección. El Padre provee protección. ¿Quién protegió a los tres amigos de Daniel? ¿Quién los protegió?
¿Quién protegió a Daniel en el foso? Dios. Una vez más, Nabucodonosor alabó a Dios. Capítulo 3, versículo 28. Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Confiaron, optaron por la muerte. Y estos jóvenes no solamente fueron salvados, protegidos, sino también fueron honrados y recompensados. Dios recompensó esa fidelidad de estos jóvenes usando al rey Nabucodonosor. Y recordemos que la fidelidad es un atributo de Dios, de Él. Porque Él es fiel a toda su palabra. Dios es fiel. Él cumple todas sus promesas y Él es digno de toda confianza, hermanos. Dios. Nunca dude de la fidelidad de Dios. Nunca. Porque el Padre provee protección. No lo dude. En muchas ocasiones David lo dijo. En una de ellas, en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pues a sus ángeles, versículo 11, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. La protección de Dios en todos tus caminos está presente. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no nos demos cuenta que Dios está presente. En los momentos más duros, más difíciles, Dios es tu protección. Dios. Y Dios te ha dado sabiduría e inteligencia para que puedas reconocerlo. Te ha dado una posición de hijo para que puedas reconocerlo. Te ha dado protección para que sepas que Él es el único amparo en tu vida. Nunca puedo olvidar la historia de un hombre, luego de 4, 5, 6 cirugías, cuando los médicos descartaron toda posibilidad de ser salvado. Ya su cuerpo no resistía más a ninguna cirugía. Y en la última, los médicos pidieron a sus familiares que prepararan la funeraria. Los propios médicos. Pero el hombre nunca falleció. Creo que tenía 80, 90 libras ya. Sin embargo, nunca falleció. Hoy todavía está vivo. Dios lo protegió de la muerte. Porque Dios tiene un plan mejor. Porque Él es el único que da y quita la vida. Él es el que protege. ¿Cuántas veces Dios lo ha salvado a usted de la misma muerte? ¿Cuántas veces Dios le ha protegido a usted? ¿Cuántas veces hemos visto con nuestros propios ojos milagros literales que Dios ha hecho? Que nos hemos quedado asombrados, sin palabras, sin saber qué decir de los milagros de Dios. ¿Cuántas veces? Pero rápido nos podemos olvidar. Sin embargo, Dios no para. Dios nos colma de sus regalos, nos colma de esas dádivas preciosas. Les dio, como les dio a estos jóvenes, como les dio a su pueblo, como sigue dándonos hoy. Les dio inteligencia, sabiduría, posición, protección y algo más, entendimiento. Cuarto, el Padre provee entendimiento a sus hijos. ¿Qué hizo? Dios ordenó al ángel que le explicara y le hiciera entender a Daniel sobre el significado de esas visiones. Y Daniel pudo interpretar el sueño del rey, pero no entendía sus visiones. No las entendía. Las visiones de animales salvajes, de bestias salvajes, los cuales representaban a distintos imperios, visiones de guerras que estaban por llegar
Y todo esto representaba a reinos, a conquistas de Babilonia, de Persia, de los Medos, de Grecia y de Roma. Todas estas visiones, visiones aterradoras que le dejaban sin fuerzas a Daniel, confundido. Y Dios envió el ángel para que le hiciera entender. Dios le envió para que le pudiera explicar lo que el pueblo necesitaba y lo que Daniel necesitaba en ese momento. Lo necesario para ese momento y para su pueblo. Cuando Daniel, en su temor, en su debilidad, cayó al piso, aterrado y sin fuerzas, recibió un toque divino. Y cuando logró entender, ¿qué sucedió? Se puso a orar. Cuando entendió, se puso a orar y a ayunar por 21 días. ¿Y qué hizo? Reconoció su pecado. Reconoció el pecado del pueblo. Le confesó a Dios. Se humilló en oración. Le dijo, Señor, tú eres justo. Nosotros, en cambio, somos vergüenza, le dijo Daniel, incluyéndose. Somos vergüenza. Hemos sido infieles. Le dijo, Señor, tú eres justo. Nosotros hemos hecho lo malo. Nosotros hemos desobedecido. Daniel confesó su bajeza. ¿Cómo le iba a mentir a Dios? Lo confesó. Y en el capítulo 9, versículo 19 le dijo, Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa, Dios mío. Haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Clamó a Dios en oración. Daniel fue tocado. Daniel fue levantado. Daniel fue escuchado. Y ese toque divino llegó a su vida. Sus labios comenzaron a hablar. Y en el relato nos dice, el mensaje fue verdadero. El mensaje era verdadero. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Qué hizo Daniel? Clamó a Dios, suplicó a Dios. ¿Qué necesita hacer el pueblo de Dios? Clamarle a Dios, suplicarle al Señor. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Cuántas son necesarias? Yo no sé. Hasta que regrese Cristo Jesús. No deje de clamar. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Necesitamos clamar, necesitamos la luz, necesitamos la palabra del Señor, necesitamos la palabra, la luz, ¿para qué? Para poder tener el entendimiento necesario. Ese entendimiento que Dios dio a Daniel, que fue Dios quien le proveyó a Daniel. Usted ve la sabiduría celestial. Daniel recibió entendimiento, pero no solamente eso, hay algo más. 5. El Padre provee esperanza. ¿Cuándo? Cuando el pueblo estaba en exilio en Babilonia, en medio del sufrimiento, de la persecución, cuando estaban apartados de su tierra, hermanos, Dios nunca los desamparó. Recuerde, nunca Dios desampara. La promesa de Dios estaba presente en medio de la opresión de reyes paganos, de reinos temporales. Estaba su esperanza. El pueblo dependía de Dios. Ellos no dependían de las autoridades, de los gobernantes de ese momento, no. Ellos dependían de Dios y su esperanza estaba en el Dios de Israel. Y Él le recordó a su pueblo que Él era el Rey soberano y que Él tiene un ejército que pelea por los suyos.
y que nunca pueden ser derrotados. Aunque se levanten 1000, 10,000, a tu diestra caerá. Nunca pueden ser derrotados, porque la victoria es segura en Dios. Es segura, y Dios no deja de luchar por su pueblo. Había una guerra espiritual mientras Daniel oraba 21 días en el reino espiritual, donde Miguel estaba en una batalla, un arcángel, y en medio de tus batallas Dios está peleando. En medio de nuestras batallas Dios está peleando y está en control, y no importa cuán débiles estemos, hay victoria, hermanos. En Dios, con Dios hay victoria. En el capítulo 10, 18 dice: una vez más el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. ¿Quién infunde fuerzas? ¿Quién toca? ¿Quién levanta? ¿Quién restaura? Dios. Dios, hermanos, es el único. 19 dijo: no temas, eres muy apreciado, la paz sea contigo. Sé fuerte. 2 veces. Mientras él me hablaba, yo fui fortaleciéndome y dije: habla, mi Señor. No tengas miedo. Fueron las palabras para Daniel. Y el Señor nos dice todos los días, hermanos: no tengas temor. Cada mañana el Señor nos dice: no tengas miedo, porque todos los días tenemos temores distintos. Todos, hermanos. Y el Señor: no tengas miedo. Nos repite: no tengas miedo. Fueron las palabras de Dios por medio del ángel para Daniel. Le dijo que llegará el fin y que el pueblo será liberado. No tengas miedo, que esto se va a acabar. No tengas miedo, que esto va a pasar, que va a llegar el fin. Va a llegar el fin. Hay una promesa. Todas esas luchas, esas batallas fueron temporales para Israel. Y de igual manera, todas las batallas que nosotros tenemos van a pasar, hermanos, son temporales. ¿Cuántas batallas tiene usted todos los días? Yo no sé contra qué batalle, pero hay batallas. Y usted sabe cuáles son las batallas las más duras. Nuestras propias batallas. Nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestro egoísmo, nuestra maldad. Tantas batallas que tenemos. Todo el tiempo peleamos contra esas actitudes que cada vez salen y que quieren aflorar. Tenemos batallas, pero recuerda, hermano, son temporales. Pero no se acomode ahí. Pelee, derríbelas. Es necesario. No tenga temor. Entrégueselo a Dios, que Él lo va a hacer. Pablo les dice a los romanos del capítulo 15, que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos da esa esperanza necesaria. Es Él. Él provee la esperanza que necesitamos. En la aflicción, en las dificultades, es Él. En las batallas hay una esperanza. En tus propias batallas hay una esperanza. Yo voy a salir victorioso de esta batalla. Sé que lo voy a hacer. Y voy a trabajar. Y lo voy a tratar. Y voy a seguir dando guerra. Hasta que tú te das cuenta y se acabó. Y nosotros lo aprendemos. ¿Cómo? Practicando la palabra del Señor. Practicándola. Alguien me dijo un día: ámalos. Pídele al Señor amor por aquellos que te ofenden, por aquellos que te están haciendo daño, tratando de hacerte daño y de quitarte de donde estás. Ámalos. Pide al Señor que te dé amor por ellos, porque ellos tienen un plan ya para sacarte a ti. Sí,
Ellos tienen, pero Dios tiene otro. Cuando Dios te da una posición, cuando Dios te da algo, nadie te lo va a quitar, hermano. No importa que te echen de tu trabajo, te echen de todos lados, te echen de la iglesia. Dios tiene un lugar para ti. Y Dios no se equivoca. Y cuando yo le clamaba al Señor por amor, no sé cuándo yo les estaba abrazando y feliz con este grupo de personas. Porque el Señor ya me dio lo que necesitaba, amor. Para derribar mis propias batallas. Para poder derribarlo. Pídale al Señor. Necesitamos esforzarnos, necesitamos caminar, creer, porque hay una esperanza. Y por último, el Señor provee vida eterna, inteligencia, sabiduría, posición, protección, entendimiento, esperanza, vida eterna. ¿Quién? La fuente inagotable de nuestro Señor. ¿Qué necesita usted? Inteligencia. Dígale al Señor. ¿Qué necesita? Posición. Dígale al Señor, necesito ser tu hijo. Adóptame, Padre. Quiero una posición en tu reino. Hazme tu embajador, Padre. Hazme tu representante, Señor. Úsame, Padre Santo. Tómame, Señor. Quiero servirte. Y Él te va a dar. Claro que te va a dar. No solamente eso, te va a dar la protección, entendimiento y te va a dar la esperanza. Y por último, vida eterna. Sexto, el Padre provee vida eterna. Sexto, en el día de la resurrección habrá una recompensa para los hijos, para los redimidos, que han hecho de Jesús su Señor y Salvador. No solamente Salvador, porque todos quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Todos dicen, Él es mi Salvador, pero cuando tienes que tomar tu cruz, ¿qué le dices? No, Señor, tómala tú. Yo no. No, cuando hacen de Dios su Señor y Salvador. Y si es su Señor, su verdadero Señor, usted es un siervo. Y usted dice, amén. A lo que Él le diga, a lo que Él le mande, amén. Y gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor y Salvador. El versículo último del libro de Daniel, capítulo 12, dice, pero tú perseveras hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. El clímax de las visiones de Daniel es la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, hermanos. El clímax de las visiones de Daniel es la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús en su primera venida. Y si usted quiere volver a leer el libro, le invito 12 capítulos y estudie todas las visiones. El foso donde lo pusieron a Daniel fue cubierto con una roca. ¿A dónde nos apunta? A Cristo, a esa tumba que fue cubierta con una roca. La obediencia de Daniel, con respecto a la comida, a la bebida, nos apunta a esa obediencia total de nuestro Señor Jesucristo. Total. El mensaje de consolación que Daniel tenía por medio del ángel, de parte de Dios, ese mensaje para un pueblo en exilio, con temores, con batallas, con dolores, un mensaje de conciliación que se le entregó, no tenía comparación con el propio mensaje. El Verbo se hizo carne, se encarnó para ser la consolación de los perdidos, de los pecadores. Cristo Jesús, el ángel que le salvó a los amigos de Daniel del fuego, ese ángel, ¿a dónde nos apunta? A Jesucristo, que nos salva a todos nosotros del fuego eterno de la condenación. A Cristo Jesús. Dios exaltó a Daniel, lo levantó a Daniel, lo prosperó a Daniel en ese reinado de Darío. Lo prosperó, le puso una posición alta
Pero ¿sabe algo? Eso nos apunta a una posición mucho más alta, porque el Padre exaltó a su Hijo hasta lo sumo, dice la palabra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Él es el Salvador para la gloria del Padre. Y el pueblo de Israel recordó que Dios estaba en control y que llegaría un reino eterno. Y así Jesús animó también a su pueblo que estaba bajo el dominio de Roma y le recordó que el reino de los cielos había llegado con su presencia. El tiempo del sufrimiento era temporal. Jesús les prometió que regresaría y que por causa de los escogidos se acortaría el tiempo. ¿Para qué? Para una redención final, para la completación de la salvación. Dios prometió que en el tiempo del fin los iba a resucitar de entre los muertos. Y Juan lo dijo en el 11:25, lo escribió. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La misma pregunta. Y la última para ustedes es esta. Hermano, ¿crees en esto? Una aplicación. Perseveren hasta el final, en medio de su propio exilio. Persevere hasta el final. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos enseñas quién es Cristo Jesús. Nos recuerdas que es el último que debe ser exaltado entre tu pueblo. No exaltamos a Daniel, a sus amigos, a los reyes. Exaltamos a Cristo. Es el único que nos puede salvar. Él es único, eterno. No hay otro como Cristo Jesús. Padre, gracias por tantos regalos, Señor, que pasamos por alto. Gracias por mostrarnos todas esas dádivas que están ahí para tus hijos, para tu pueblo. Gracias, Señor, y ayúdanos a recordar cada mañana de nuestros días cuántos dones y regalos tú nos das y nos sigues dando. Por tu gracia, no porque nos merecemos. Padre amado, gracias. Te pido que bendigas en esta mañana a mis hermanos presentes. Padre, bendícelos. Llénalos de tu gracia, Padre. Tú conoces cada necesidad. Muéstralos que tú estás ahí presente, Señor, y que tú no los has abandonado. Te damos gracias por este tiempo y por tu palabra, y que ella se glorifique en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.